Abrí mi matrimonio buscando libertad, pero lo perdí a él y me perdí a mí. Cuando quise cerrar lo que yo misma abrí, ya era tarde. Esta es la historia de cómo elegí el amor propio antes que seguir siendo una opción. No sé si fui valiente, ingenua o simplemente estúpida. Pero hace un año me senté frente a mi esposo, el hombre con quien compartí 8 años de vida, 5 de ellos casados, y le solté, sin anestesia, ¿y si abrimos el matrimonio? Silencio. Un silencio espeso que parecía llenar toda la cocina. Yo esperaba una reacción fuerte. Una carcajada incómoda, un grito, una negativa inmediata. Algo. Pero no. Él simplemente me miró. No con enojo, sino con esa expresión que usaba cuando intentaba entenderme sin juzgarme. Esa mirada siempre fue su superpoder. Y también mi debilidad. ¿Por qué? Fue todo lo que dijo. Y ahí estaba yo, balbuceando algo sobre libertad sexual, crecimiento personal, romper con la monogamia tradicional. Palabras bonitas que había leído en artículos, escuchado en podcast, vistas en cuentas de Instagram de gente que parecía tenerlo todo resuelto. Quería sentirme moderna, despierta, evolucionada. Quería probar algo nuevo, pero sin perderlo. Le dije que lo amaba. Que no se trataba de falta de deseo por él, sino de querer experimentar, de explorar partes de mí que sentía dormidas. Me escuchó en silencio. Asintió una sola vez. Y después de un largo trago de agua, preguntó, ¿estás segura de que esto es lo que quieres? Y yo, convencida, respondí, sí. Estoy segura. Mentí. No estaba segura. No tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Solo sabía que algo dentro de mí se sentía inquieto, y pensé que eso podía calmarlo. Los primeros días fueron raros. Más incómodos que emocionantes. No sabíamos cómo comportarnos. Establecimos reglas. Muchas reglas. Que si nada emocional, que si no repetir con la misma persona, que si no traer a nadie a casa, que si contarlo todo, o contar solo lo necesario. Parecía un contrato de paz antes de una guerra que ninguno quería pelear. Él fue el primero en salir con alguien. Una chica que conoció en una app. Me lo dijo con calma, como si hablara del clima. Quedé con alguien mañana. Solo para tomar algo. Le dije que estaba bien. Sonreí incluso. Pero cuando se fue esa noche, me senté en el sofá y sentí como se me formaba un nudo en el pecho. Era real. Estaba saliendo con otra mujer. Y yo lo había permitido. No. Yo lo había pedido. Esa noche no dormí. Me hice la dormida cuando volvió. Escuché cómo dejaba las llaves, cómo se metía en la ducha, cómo se acostaba en la cama sin despertarme. No dijo nada. Y esa ausencia de palabras me dolió más que cualquier confesión. A la mañana siguiente, actuamos normal. Hablamos del café, del tráfico, del jefe idiota que siempre olvida su nombre. Pero todo se sentía raro. Como si hubiéramos roto algo sin darnos cuenta. A la semana, fui yo quien salió con alguien. Un tipo amable, guapo, interesante. Todo fue correcto. Pero nada más. No sentí chispa, ni emoción, ni el más mínimo cosquilleo. Volví a casa con una extraña sensación de culpa, como si hubiera hecho trampa en un juego que yo misma inventé. Pero seguí. Porque tenía que demostrar que esto funcionaba. Que éramos mejores, más fuertes, más modernos. Mes tras mes, nos fuimos distanciando sin darnos cuenta. Las conversaciones eran más cortas, los silencios más largos. Él seguía conociendo gente. Yo dejé de intentarlo. Me inventaba excusas para no salir, cansancio, trabajo, dolor de cabeza. Pero la verdad era otra. No quería estar con nadie más. Quería estar con él. Solo con él. Y ahí fue cuando lo noté, él estaba bien. Más feliz. Más relajado. Más seguro. Como si este nuevo arreglo le hubiera abierto una puerta secreta que yo nunca había visto. Y yo me sentía invisible.
Una noche, después de que volvió de otra cita casual, lo vi lavándose los dientes. Sonreía solo, como recordando algo bonito. Y me dolió. Me dolió con una intensidad absurda. Porque esa sonrisa, esa mirada ausente y feliz, no era para mí. Me encerré en el baño, cerré la puerta con seguro y me senté en el suelo frío, abrazando mis rodillas. Y ahí, entre sollozos contenidos y pensamientos desordenados, me hice la única pregunta que no me había atrevido a enfrentar hasta ahora. ¿Puedo pedirle que lo cerremos otra vez? ¿Después de haber sido yo quien lo abrió? No se lo dije de inmediato. Me tomó semanas de acumular excusas, de intentar actuar normal mientras me partía por dentro. Me reía con él, le hacía café por las mañanas, escuchaba sus historias, incluso cuando venían cargadas de anécdotas en las que yo no tenía lugar. No preguntaba. Fingía que no dolía. Pero dolía. Y mucho. Un domingo por la tarde, lo vi revisando su celular en el sofá. Una sonrisa se le escapó sin querer. Una sonrisa sincera, de esas que antes eran solo mías. Me acerqué y me senté a su lado. Él no lo notó de inmediato. Estaba muy concentrado. Cuando por fin levantó la mirada, me preguntó, ¿todo bien? Ahí supe que no podía seguir fingiendo. No, le dije. Creo que no quiero seguir con esto. Su cara cambió. Fue como si no esperara esa frase jamás. Dejó el teléfono a un lado, se incorporó un poco y me miró como si buscara pistas en mis ojos. ¿Con esto te refieres a...? El acuerdo. Lo del matrimonio abierto, dije bajito, como si admitirlo más fuerte lo hiciera más real. Él no dijo nada al principio. Solo se quedó ahí, sentado, mirándome, respirando hondo. Luego se pasó las manos por la cara y exhaló despacio. ¿Estás segura? ¡Qué ironía! La misma pregunta, invertida. Sí, mentí de nuevo. No estaba segura de nada. Solo sabía que lo estaba perdiendo. Y que no sabía cómo recuperarlo. Él asintió. Con calma. Con esa calma que me desarmaba. No quiero perderte, le dije. Esa vez sí fue verdad. Él me tomó la mano y respondió, yo tampoco. Pero su voz ya no tenía ese calor de antes. Era suave, sí, pero también distante. Como si su mente estuviera en otro sitio. En otra historia. Tal vez en otra persona. Pasaron los días. Dejamos de hablar del tema. Él ya no salía. O al menos, no decía que lo hacía. Yo no preguntaba. Estaba demasiado ocupada fingiendo que habíamos vuelto a ser nosotros. Pero no éramos los mismos. Algo se había roto en el intento. Algo que ni todo el amor del mundo podía remendar tan fácil. Una noche me atreví a preguntarle, ¿te cuesta dejarlo? ¿Extrañas estar con otras personas? Él no respondió de inmediato. Se quedó mirando el techo como si las respuestas estuvieran ahí. Sí, un poco, confesó. Pero no porque no te quiera. Es diferente. Son cosas distintas. Y eso me mató. Porque ahí entendí que tal vez sí podés amar a alguien y aún así desear a otra persona. O muchas. Y aunque eso no invalida el amor, tampoco lo salva. Me dormí esa noche con los ojos abiertos, mirando su espalda. Ya no sabía si estaba más asustada de que quisiera seguir viendo a alguien más, o de que ya no me quisiera a mí. Y entonces surgió la duda que me carcome desde entonces. ¿Y si ya no puede volver a amarme solo a mí, aunque quiera? Intenté aferrarme a los rituales pequeños, como si en ellos pudiera recuperar algo. Cocinarle su plato favorito, poner su taza de café exacta cada mañana, dejarle notas tontas en el espejo del baño. Pero todo eso se sentía hueco. Como una versión falsificada de nuestra historia. Y lo más jodido es que él no hizo nada malo. No me traicionó. No rompió las reglas. No me mintió. Solo siguió un acuerdo que yo misma propuse. Un acuerdo que ahora me quemaba por dentro. Una noche, salimos a cenar. Intentamos tener una de esas citas que antes nos recargaban,
cuando bastaba una hamburguesa y una cerveza para sentirnos como adolescentes enamorados. Pero el silencio entre nosotros pesaba más que cualquier conversación forzada. Le pregunté, ¿estás feliz? No respondió de inmediato. Dio un sorbo a su bebida, me sostuvo la mirada y dijo, no lo sé. Y ahí lo supe. No solo yo me sentía perdida. Él también. Nos habíamos lanzado a esta evolución de la pareja moderna sin saber nadar, y ahora estábamos los dos ahogándonos, sin fuerzas para sacarnos mutuamente a flote. Después de esa cena, dejamos de intentarlo tanto. Él volvió a salir algunas noches, ya sin esconderlo. Yo dejé de preguntar a dónde iba. Empecé a dormir en la otra habitación, con la excusa de trabajo atrasado, aunque en realidad era el silencio lo que necesitaba. Un silencio sin testigos. Hasta que una madrugada me desperté sin saber por qué. Eran las 3:17. Escuché ruidos en la cocina. Me levanté en silencio y ahí estaba él, sentado frente a la ventana con una copa de vino, solo. ¿No puedes dormir?, pregunté desde la puerta. No, dijo. Estaba pensando. Me acerqué y me senté enfrente. ¿En qué pensás?, susurré, temiendo la respuesta. Y ahí, sin mirarme, lo dijo, en si esto todavía tiene sentido. Esto no era el acuerdo. Era nuestro matrimonio. No lloré. No en ese momento. Me quedé en silencio, con las manos entrelazadas como una oración desesperada. Luego, sin saber de dónde salía el valor, solté la pregunta que llevaba semanas ardiendo en mi garganta. ¿Y si quiero que volvamos a ser solo tú y yo? Él me miró. Y su silencio fue una respuesta que me dejó helada. Después de esa madrugada, algo se rompió en el aire. Ya no peleábamos. Ya no discutíamos. Pero tampoco reíamos. Éramos dos personas compartiendo techo, cama, horarios y nada más. Pasaron días sin que mencionáramos la conversación. Ninguno de los dos parecía dispuesto a nombrar lo que flotaba entre nosotros. Pero yo sabía. Él sabía. Y lo peor, ambos fingíamos que no sabíamos. Hasta que un día me lo soltó, sin avisar. Estábamos desayunando en silencio. Él con su café, yo apenas picando una tostada. Estoy viendo a alguien, dijo. Solo eso. Sin dramatismo, sin excusas. ¿Regularmente?, pregunté, intentando que la voz no me temblara. Asintió. Ni siquiera me miró. Seguía revolviendo el azúcar como si hablara del clima. No grité. No lloré. No arrojé la taza como imaginé en tantas pesadillas. Solo dije, ¿la querés? Y él tardó demasiado en responder. Ese silencio fue una puñalada. Más afilada que cualquier confesión. Esa misma noche, agarré mis cosas y me fui a dormir a casa de una amiga. No dije que era definitivo, pero lo sentía así. Él no me detuvo. Solo me dijo, te aviso si necesitas algo. Me fui con una maleta y el corazón en los talones. Mi amiga, Clara, no hizo preguntas. Me recibió con una copa de vino y una manta. Cuando quise hablar, simplemente dijo, cuando estés lista. Pero no sabía cómo explicarle que yo había soltado la cuerda. Que yo misma había abierto esta caja de Pandora y ahora quería cerrarla como si nada. Me sentía la mala. La egoísta. La que empezó el fuego y después se queja del humo. Me acosté esa noche en el sofá, preguntándome si tal vez esto era lo que merecía. Al día siguiente, revisé su perfil en redes. No para buscar pistas. Solo para recordarme que aún existía algo de él que era mío. Pero ahí estaba. Una nueva foto. Nada explícito, nada que confirmara nada. Solo un atardecer. Una silueta femenina al fondo. La playa. La frase, respirar de nuevo. Y entonces lo supe, ya no me amaba como antes. No sé si alguna vez se fue por completo. Pero lo que sentía por mí ya no era suficiente. Cerré el celular. Me quedé en silencio.
Y ahí, sola en el sofá, sin maquillaje, con el corazón hecho migas, dije en voz baja: ¿y ahora qué carajos hago? Intenté no escribirle. De verdad lo intenté. Me repetía a mí misma que si él quería hablar, lo haría. Pero los días pasaban y nada. Ni un mensaje, ni una llamada, ni siquiera un ¿cómo estás? Y eso dolía más que cualquier pelea. Hasta que un martes por la noche, cuando el vino me aflojó los dedos y el orgullo se me cayó al suelo, le mandé un mensaje: ¿podemos hablar? 3 horas después, respondió: claro. Cuando quieras. Nos vimos en un café. Neutral. Público. Frío. Me vestí como si fuera a una entrevista de trabajo. Maquillaje perfecto. Sonrisa práctica. Interiormente, era un caos. Él llegó primero. Siempre llegaba primero. Se levantó para saludarme. No intentó abrazarme. Nos sentamos. Café con leche para mí. Americano para él. Silencio. Y entonces lo solté: no me importa si fui yo quien empezó esto. Me equivoqué. Y no quiero seguir así. No quiero compartirte. Lo miré directo. Sin adornos. Él bajó la vista. Jugueteó con la taza. Finalmente dijo: no es tan simple. Quise gritarle que sí lo era. Que bastaba con decir te amo y elegirnos otra vez. Pero él agregó: estoy confundido. No sé qué quiero ahora. Me acostumbré a otra cosa. Y ahí supe que estaba perdiendo. Que no solo había abierto la puerta. También había dejado que él caminara tan lejos que ya no sabía cómo volver. Me levanté de esa mesa con el corazón latiendo tan fuerte que me costaba respirar. No dije nada más. No hacía falta. En el taxi de vuelta me llegó un mensaje suyo: nunca dejé de quererte. Solo me cambié sin darme cuenta. Eso me rompió. Porque entendí que el amor no siempre muere con una explosión. A veces se diluye. Se escurre como agua entre los dedos. Esa noche soñé que volvíamos a estar en nuestra casa. Que él cocinaba, que yo bailaba por la cocina como antes. Y me desperté llorando, porque no era real. A la mañana siguiente, Clara me miró y dijo: ¿y si lo dejas ir? La idea me dejó helada. ¿Y si ya no hay nada a lo que aferrarse? Clara me ayudó a empacar el resto de mis cosas una semana después. Él no estaba. Me dijo por mensaje que no estaría, que prefería darme espacio. Eso dolió. No por lo que decía, sino por lo que no decía. Las paredes de nuestra casa, esas que alguna vez sintieron como un refugio, ahora solo me devolvían ecos vacíos. Saqué mis libros, mis plantas, las tazas que él siempre me decía que acumulaba sin sentido. Las metí en cajas sin llorar. Había llorado suficiente. En el cajón del escritorio encontré una foto. Nosotros, en una playa, hace 4 años. Él con esa sonrisa estúpida que tanto amaba. Yo con el pelo revuelto por el viento. Parecíamos invencibles. Me quedé mirando la foto por un largo rato. Y ahí, sin buscarlo, lo supe: tal vez lo había perdido mucho antes de abrir el matrimonio. Tal vez solo lo confirmé después. Esa noche volví al sofá de Clara, pero con una certeza distinta: estaba sola. Y no de la forma en que una persona está sin pareja. No. Era más profundo. Me sentía sola de mí misma. Como si hubiera tomado tantas decisiones equivocadas que ya no supiera cómo encontrarme otra vez. Me puse a revisar fotos en mi celular. Viejas. De cuando aún sonreía sin miedo. De cuando él me tomaba fotos sin que me diera cuenta. Y ahí, entre todas, encontré un vídeo corto. Nosotros bailando en la cocina. Un clásico. Él girándome torpemente. Yo riendo. Él diciendo: nunca dejes de bailar conmigo. Cerré el vídeo. Apagué el celular. Y me quedé mirando el techo, con una sola pregunta en la mente: ¿puede alguien volver a amarte si ya aprendió a vivir sin vos? Pasaron 2 meses. No hablamos.
Ni un mensaje. Ni una excusa. Ni un intento de arreglo. A veces pensaba que iba a llamarme. O que aparecería en la puerta de Clara con una disculpa torpe, con flores, con ese gesto medio ridículo que siempre usaba cuando no sabía cómo enfrentar algo. Pero no. Nada. Y en esa ausencia, algo empezó a cambiar en mí. El dolor, aunque seguía ahí, empezó a doler distinto. Como una herida que ya no sangra, pero deja un ardor constante. Aprendí a convivir con él. Una tarde, mientras lavaba los platos de forma automática, Clara me preguntó, si volviera, ¿qué harías? Y la respuesta salió sin pensarlo, no lo sé. No fue un sí ni un no. Fue la verdad más honesta que tenía. Una semana después, recibí una carta. Sí, una carta. Escrita a mano. De él. Decía que me extrañaba. Que no había dejado de pensar en mí. Que estaba confundido, sí, pero que se sentía más perdido desde que me fui. Que la casa era demasiado grande. Que la risa no suena igual. Que nadie más le canta mal en la ducha ni le esconde los calcetines por diversión. Y al final, lo más importante. No estoy seguro de cómo arreglar esto, pero si querés intentarlo, estoy acá. Leí esa frase 1000 veces. La tuve en la cartera 3 días, doblada como un secreto. Una parte de mí gritaba que sí. Que volviera corriendo. Que el amor era más importante que todo esto. Que tal vez solo necesitábamos tiempo. Pero otra parte, más callada, más firme, me pedía pensar. Me pedía preguntarme si volver era un acto de amor o de miedo. Esa noche soñé con él. No con el de ahora. Con el de antes. El que me conocía de memoria. El que me esperaba con chocolate después de un mal día. El que me decía te amo incluso cuando yo no me lo decía a mí misma. Me desperté llorando. Pero no eran lágrimas de tristeza. Era algo más parecido a una despedida. Al día siguiente fui a caminar sola, sin rumbo. Terminé frente a la casa donde habíamos vivido juntos. No iba con la intención de entrar. Solo quería verla. Medir cuánto dolía mirar ese lugar sin pertenecerle más. Las cortinas estaban cerradas. Las plantas del balcón seguían allí, medio secas, como si nadie las hubiera regado desde que me fui. Me senté en la vereda de enfrente. Lo observé todo como si fuera una película que alguna vez protagonicé. Y en ese momento entendí algo que me tomó meses procesar, no era cuestión de culpa. Ni de él ni mía. No del todo. Habíamos hecho lo que creímos que funcionaría. Nos quisimos. Mucho. Pero también nos cambiamos. Y a veces, el amor no sobrevive a la evolución de las personas. O al menos, no como uno espera. A veces, amar también significa saber soltar. Esa noche le escribí. No una carta, ni una declaración. Solo un mensaje. Gracias por lo que fuimos. Por todo. Pero creo que necesito empezar de nuevo. Conmigo. Sin ruido. Lo leí 3 veces antes de enviarlo. Y cuando finalmente lo hice, no lloré. Me temblaban las manos, sí, pero también sentía algo que no había sentido en meses, calma. Clara me abrazó cuando se lo conté. ¿Estás segura?, preguntó con esa mezcla de cuidado y respeto. No, le dije. Pero estoy en paz. Y era cierto. Por primera vez desde que empezó todo, sentía que estaba tomando una decisión no por miedo, ni por culpa, ni por desesperación, sino por mí. Volví a casa de Clara, y esa noche dormí sin sobresaltos. Sin soñar con él. Sin revisar el celular. Solo yo, en silencio. Y el silencio ya no dolía. Los días siguientes fueron raros, pero liberadores. Fui al cine sola por primera vez en años. Empecé a cocinar solo para mí, sin pensar en que le gustaba a él. Compré una planta nueva, aunque no tengo idea de cómo cuidarla. Pero ahí está. Verde, viva. Como yo. Él no respondió mi mensaje. Y eso también fue una respuesta. No hubo escenas.
Ni reconciliaciones mágicas. Solo dos personas que se amaron, se rompieron y entendieron, tarde, pero a tiempo, que amar no siempre significa quedarse. A veces, amar es cerrar una puerta sin rencor. Hace poco, abrí una nueva cuenta en una app de citas. No porque esté lista para alguien más, sino porque quiero volver a conocerme desde otra mirada. Desde otro lugar. Desde esta versión de mí que aprendió a estar sola sin sentirse vacía. ¿Y si alguna vez alguien me pregunta qué pasó con ese amor, diré la verdad? Lo abrí por curiosidad. Lo perdí por inercia. Y lo dejé ir por amor propio. A veces, cuando todo se desarma, no es el fin. Es solo el comienzo de algo distinto. Algo más honesto. Algo más mío. Y con eso terminó. No con un portazo, ni con un para siempre. Sino con una frase tranquila que aún hoy me repito. No me eligió solo a mí, así que yo me elegí primero.